Bienvenidos, estimados estudiantes. Seguimos desarrollando la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. En esta oportunidad vamos a determinar e interpretar medida de tendencia central y medida de dispersión. Te presento la siguiente situación. Se realizó una encuesta a 40 personas que presentaron alguna infección respiratoria. Sus edades fueron las siguientes. Bien, entonces ahí puedes observar las edades correspondientes al grupo de personas encuestadas. Bien, para esta situación vamos a determinar lo siguiente. 1. Determinar e interpretar la medida de tendencia central. 2. Determinar e interpretar la medida de dispersión. Entonces, primero procedemos a determinar la medida de tendencia central. Ten en cuenta que las medidas de tendencia central son la media, mediana y mora. Bien, para eso tenemos que agrupar los datos. Ten en cuenta que son 40 datos, por eso es necesario agrupar dichos datos. Para poder agruparlos en intervalos tenemos que determinar el número de intervalos. Recuerda que el número de intervalos se representa por k y se calcula raíz cuadrada de n. N es el número de datos. Entonces raíz cuadrada de 40 resulta ser 6.32, redondeado es 6. Ten en cuenta que el número de intervalos es un número entero. Entonces de la misma manera tenemos que saber la amplitud de cada intervalo. Entonces, para poder calcular la amplitud tenemos que determinar el rango. El rango se determina el dato máximo menos el dato mínimo. Como puedes observar, en el grupo de datos identificas que el dato máximo es 82 y el mínimo es 40. Entonces, diferenciando dato máximo, dato mínimo, el rango resulta ser 42. De esta manera podemos determinar la amplitud. La amplitud es el rango entre k, que es el número de intervalos. 42 entre 6, la amplitud resulta ser 7. Entonces la amplitud de cada intervalo es 7. Luego elaboramos la tabla de frecuencias. Empezamos señalando el primer intervalo. El dato mínimo es 40. Como la amplitud es 7, entonces será de 40 a 47. El segundo de 47 al 54. Recuerda que la amplitud es 7. Va de 7 en 7. Pero tener en cuenta que estos son intervalos semiabiertos. Los primeros son semiabiertos y el último es cerrado. Entonces, cuando tomes en intervalo los datos de 40 a 47, tomarás hasta el 46 porque el 47 lo tomas a partir del segundo intervalo. Muy bien, luego elabora la columna de la marca de clase. XY, recuerden, marca de clase. Lo determina sumando el límite inferior más el superior entre 2 de dicho intervalo. Aquí sumas 40 más 47 entre 2, resulta ser 43.5 la marca de clase. Y para el segundo intervalo sería 47 más 54 entre 2, sería 50.5 la siguiente marca de clase. Y así completas esta columna. Bien, en la siguiente columna, FI es la frecuencia absoluta. Recuerda que la frecuencia absoluta es el número de datos que corresponden a dicho intervalo. Entonces, de 40 a 47, como es un intervalo abierto, semiabierto, entonces tomarás aquí valor de 40 hasta 46. 47 lo tomas a partir del siguiente intervalo, porque es un intervalo semiabierto. Entonces, aquí en el grupo de datos puedes identificar valores de 40 hasta 46. Los de color amarillo observas. Entonces ahí contabilizas y puedes observar que son 8 datos correspondientes de valores de 40 hasta 46. Entonces ahí puedes observar que el FI para este intervalo es 8. Y así vas identificando para los siguientes intervalos. Muy bien, entonces de esta manera tú identificas el número de datos que corresponden a dichos intervalos. Bien, entonces el FI mayúscula es la frecuencia
absoluta acumulada. Esto se obtiene sumando el FI minúscula, que es la frecuencia absoluta. Entonces empiezas con 8, vas sumando 8 más 8 es 16, 16 más 4 es 20, y así logras completar la columna de la frecuencia acumulada. Al final resulta ser el total de datos. Entonces, como puedes observar, en la columna de FI minúscula, la acumulada, el total resulta el número de datos. Ten en cuenta que son 40 datos. El HI se llama frecuencia relativa. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. El primer HI lo obtienes dividiendo FI8 entre N, que es 40, resulta ser 0.2. Entonces, de esta manera vas calculando cada valor de HI, dividiendo siempre el FI entre N, que es el número de datos. Cuando hayas completado esta columna, la suma resulta ser 1. Y luego arma la columna del HI por ciento, es la frecuencia relativa porcentual. Cada uno de los valores de HI lo va multiplicando por 100%. Completas esta columna, la suma 100%, es el 100%. Y la última columna lo obtiene multiplicando la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces el primer FI8 por XI, que es 43.5, resulta ser 348. El segundo es 8 por el segundo XI, que es 50.5, resulta ser 404. De esta manera completas la última columna. La suma resulta ser 2398. Aquí indica sumatoria de este producto de XI por FI. ¿Ya? De la frecuencia por la marca de clase o la marca de clase por la frecuencia. Entonces, esta columna me permite ya determinar la media. Bien, la media, recuerda, se determina la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, como pudiste observar, la sumatoria de este producto, 2398, entre el número de datos, que es 40. La media resulta ser 59.95, redondeado 60. Se puede interpretar la media de la siguiente manera. La edad promedio de la persona entonces fue de 60 años, en el grupo de datos que hemos señalado. Muy bien. Ahora la mediana se determina con la siguiente ecuación matemática. Entonces, LI recuerda el límite inferior en el número de datos, FI mayúscula, frecuencia acumulada, cuando dice menos 1 es la anterior. Y FI minúscula es la frecuencia absoluta por la amplitud. Pero para poder determinar la mediana, debemos identificar el intervalo de la mediana. Y para ubicar el intervalo de la mediana, lo calculamos, lo identificamos de la siguiente manera. El número de datos entre 2 resulta ser 20. Quiere decir que debemos ubicar en la tabla la frecuencia absoluta acumulada con valor de mayor o igual que 20. Entonces, en la tabla puedes observar que la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que 20 está acá, mira, o de color verde. Entonces, ahí justo va a estar ubicado el intervalo de la mediana. Entonces, ahí está ubicado el intervalo de la mediana. Entonces, en este intervalo de la mediana, el FI acumulado es 20, ¿ok? Y el anterior, o sea, el I menos 1 es 16, y el que está después es 29, es la posterior. Entonces, cuando dice I menos 1 significa FI menos 1 mayúscula, significa que la anterior. Y cuando es FI más 1 mayúscula, significa que la posterior, la que está después. Igual, la frecuencia absoluta, justo en el intervalo de la mediana, es 4. Si es FI minúscula menos 1, la anterior es 8 y la posterior ves que es 9. Ya es importante identificar estos valores. Muy bien, entonces podemos ya determinar la mediana. Entonces el límite inferior pudiste observar que es 54, aquí en este intervalo de color verde.
en el número de datos 40, FI mayúscula menos 1 significa que es la anterior. Entonces, como aquí está el FI mayúscula en el intervalo de la mediana, la anterior es 16. Entonces, si puedes observar 16. Y el FI, la frecuencia absoluta, ahí puedes observar que el FI minúscula en este intervalo es 4. Entonces, ahí observas 4. Y como sabes que la amplitud es 7, entonces haciendo los cálculos, resulta que la mediana es 61. Del mismo modo lo puedes interpretar. Entonces nos indica que el 50% de los datos son mayores o iguales a 61 años. Esto es lo que nos está señalando la mediana. Muy bien, de la misma manera vamos a determinar la moda. Entonces, esta es la fórmula que te permite determinar la moda. Límite inferior más triángulo 1 sobre triángulo 1 más triángulo 2 por la amplitud. Triángulo es una letra del alfabeto griego, es delta. Delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Si es conveniente, le puede llamar triángulo 1, triángulo 2. Bien, para poder determinar la moda también se tiene que identificar el intervalo modal. Así como se identifica el intervalo de la media, el intervalo modal. Pero para identificar, ubicar el intervalo modal, se tiene que tener en cuenta el intervalo donde tiene mayor frecuencia absoluta. Y como puedes observar en la tabla, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta es lo que está acá de celeste, mira, donde la frecuencia absoluta es 9. Entonces, ahí está tu intervalo modal. Puede ser que el intervalo de la media, el intervalo de la mediana con el intervalo modal coincidan. También es el caso. Acá se observa que el intervalo modal es donde la frecuencia absoluta es mayor, 9, lo de color celeste. Mira. Ahí en este intervalo modal observas que el límite inferior 61, el FI modal del intervalo modal, la frecuencia absoluta es 9, la anterior es 4 y la posterior también es 4. Bien, entonces, de esta manera vamos a determinar la moda. El triángulo 1 se determina diferenciando la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Cuando es menos 1 es la anterior. Y el triángulo 2 también la diferencia de la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia I más 1. ¿Qué significa I más 1? La que está después, la que está posterior. Entonces, como puedes observar en la tabla, en el intervalo modal FI es 9, en la que el FI anterior es 4 y la posterior es 4. El límite inferior 61. Entonces, podemos determinar ahí el triángulo 1, ¿no? La frecuencia pudiste observar que es 9, la anterior es 4, entonces el triángulo 1 es 5, el triángulo 2 es FI que es 9, y la posterior también observaste que era 4 en el cuadro, en la tabla. ¿Sí? Ahí observas. Bien. Entonces luego reemplazas el límite inferior, identificaste que para dicho intervalo es 61 para el intervalo modal, y reemplazas con los valores de triángulo 1, triángulo 2 y la amplitud que ha significado que es 7. Bien, haciendo los cálculos correspondientes, la moda resulta ser 65. De la misma manera se puede interpretar. Indica entonces que el grupo más grande de personas tiene 65 años. Ten en cuenta que el intervalo modal se elige donde dicho intervalo tiene mayor frecuencia absoluta. Aquí observaste. Entonces, por eso la moda señala que el grupo más grande de personas tiene 65 años, ¿no? Como puedes observar que la moda resultó ser 65, aproximadamente. Muy bien. De esa manera hemos determinado las medidas de tendencia central. Bien, ahora entonces vamos a responder a la pregunta número 2. También debo determinar la medida de dispersión. Ten en cuenta que la medida de dispersión son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, para eso tienes que elaborar la siguiente tabla de frecuencias.
Los intervalos ya lo has identificado de un inicio, la amplitud, has hallado la marca de clase, has hallado la frecuencia absoluta, ha multiplicado la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, esta columna te permitió calcular la media, ¿no? Como pudiste observar, te permitió calcular la media, la suma de esta columna. Entonces, la media resultó ser 59.95. Entonces, para poder calcular la medida de dispersión, es necesario e importante haber calculado la media. Entonces, la media ya la hemos determinado, recuerda. Resultó ser 59.95. Entonces, ya conociendo la media, 59.95, aquí en esta paréntesis lo restas para más esta columna, lo restas con el valor de cada marca de clase. En esta columna restas la media menos la marca de clase. Ten en cuenta que la media resultó ser 59.95 menos 43.5, que es la marca de clase, resulta ser 16.45. Para el siguiente, la media 59.95 lo restas con la siguiente marca de clase, que es 50.5. Resulta ser 9.45. Y así va restando la media con cada marca de clase. Entonces recuerda que aquí la media es 59.95. Entonces para el siguiente aquí resta 59.95 menos 57.5, resulta ser 2.45. Completa la columna. Ten en cuenta que pueden resultar valores negativos, no hay problema, porque está restando la media con cada marca de clase. Bien, luego para la siguiente columna, la diferencia de la media con la marca de clase lo elevas al cuadrado. O sea, estos valores que has obtenido en esta columna lo vas elevando al cuadrado. 16.45 al cuadrado, 270.60. Para el siguiente, 9.45 al cuadrado, 89.30. De tal manera que cuando tú le ves al cuadrado un valor negativo, resultará ser positivo. Y para la última columna, lo que has obtenido, la resta de la media y la marca al cuadrado, lo multiplicas con la frecuencia absoluta. Entonces aquí observa 270.60, que es la diferencia al cuadrado, lo multiplicas por el FI, que es 8. Resulta ser 2164.8. Para el siguiente, esto que está al cuadrado, 89.30, lo multiplicas por el FI, que es 8. Resulta ser 714.4. Y de esta manera completan dicha columna. Luego lo sumas de esta columna. Resulta ser 6031.8. Entonces, esto indica la suma de toda esta columna, ¿no? Entre el producto de la frecuencia y la diferencia de la media con la marca de clase al cuadrado. Este es un producto con la frecuencia. Y eso ya lo sumas. De tal manera entonces que esta sumatoria de esta columna ya me permite determinar la varianza. Entonces, la varianza lo determinas de la siguiente manera. La varianza es la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta con la diferencia de la media y la marca de clase al cuadrado. Lo que has observado en esta última columna. La sumatoria es 6031.8. Entonces, reemplazas en la fórmula para hallar la varianza. Entre n, que es el número de datos, que es 40. Entonces la varianza resulta ser 150.79. Muy bien, teniendo la varianza, puedo ya determinar la desviación estándar, representado por S. La desviación estándar viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como puedes observar, la varianza es 150.79. Sacando raíz cuadrada es 12.28. Teniendo la desviación estándar, calculo el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, observa, es S entre X
raya en la parte superior, acuérdate que esa es la desviación estándar y esto representa la media multiplicado por 100%. Entonces, como la desviación estándar resultó ser 12.28 y la media que ya la has calculado de un inicio que resultó ser 59.95, dividiendo y multiplicando por 100%, resulta ser 20.48%. Redondeando es 20%. Entonces, teniendo ya el coeficiente de variación, podemos interpretar su valor. Y para poder interpretar dicho valor, recuerda dicho cuadro que habíamos presentado en la sesión pasada. Ya, entonces, de acuerdo al porcentaje del coeficiente de variación, tú puedes señalar, ¿sí?, cómo es la muestra. Entonces, aquí ubicamos de 16 a 25% en la muestra es heterogénea. Entonces, aquí puedes observar que hemos obtenido un 20% de coeficiente de variación, entonces está dentro de este intervalo. Podemos concluir entonces que la muestra es heterogénea, o sea, los datos son dispersos. Muy bien, gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.